Bueno, esta fue una de las imágenes que dejó el día domingo y uno de los hechos que se han destacado en medio de la fase 1 y las restricciones más fuertes que han comenzado a regir el día sábado. Un pastor evangélico de nuestra ciudad y su esposa fueron detenidos por orden de la justicia después de que fueron advertidos en varias ocasiones por tener abierta la iglesia y realizar celebraciones religiosas cuando no está autorizado por el decreto nacional ni por las disposiciones provinciales y municipales. Se trata del pastor Raúl Sassaroli, que tiene allí su centro de celebraciones religiosas en la calle Irigoyen al 700. De esta forma, la policía de Córdoba lo notificaba al pastor y luego lo trasladaba hasta la unidad departamental donde permaneció detenido por algunos momentos. Lo cierto es que, como decíamos, el pastor había sido advertido con anterioridad, pero aún así decidió desafiar las disposiciones e incluso en su celebración religiosa él mencionaba esto, Vanina, de por qué él entiende que las iglesias tienen que estar abiertas. Dijo que las iglesias son como las clínicas. Escucha, esto decía el pastor. Bueno, después te pregunto algo. Dale, a ver, escuchemos. Tiene que estar abierta. La iglesia no es esencial, es de suma esencialidad. O sea, la iglesia es como una clínica, que la iglesia tiene que estar todos los días abierta y todas las más horas posibles como una clínica. ¿Usted qué esperaría de la clínica del sur? ¿Qué esperaría del instituto? Del hospital regional? Que esté abierto siempre, ¿amén? Amén. Muy bien. Lo que te quería preguntar, bueno, y ahí se escucha, ¿no? Me parece que hay bastante gente ahí reunidos en esa iglesia, en esa especie de carpa, porque en las imágenes que veíamos, mientras la policía notificaba al pastor, se veía gente saliendo. Así es, la misma gente que estaba participando allí de la celebración que tenía que desalojar. Esto es como pasa en una fiesta clandestina, las imágenes que vemos cada fin de semana, después de una fiesta clandestina, cuando la policía llega al lugar y los jóvenes empiezan a irse y son desalojados, lo mismo pasó en esta celebración religiosa. Creo que fue la única iglesia, el único templo de los distintos credos que estuvo abierto en la jornada de ayer y durante todo el fin de semana realizando celebraciones. Y según el pastor, allí lo escuchaban ustedes, una iglesia tiene que estar abierta al igual que está abierta una clínica. Lo vamos a saludar al pastor Raúl Sassaroli, que está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, pastor? Muy buen mediodía. ¿Nos escucha, pastor? Raúl, ¿nos escucha? Me parece que no nos está escuchando, ¿eh? Qué lástima. A ver si podemos mejorar el... y si no, saquémoslo por teléfono, agreguemos el celular, porque la imagen llega nítida. Perdón que me meta ahí con la gente que sabe de control, pero por ahí le podemos agregar un celular al pastor, así lo escuchamos, ¿no? Porque... No, es importante escuchar. A mí esto es una opinión personal, pero no deja de sorprenderme, porque me parece que en su rol como pastor debería en este momento tan difícil tratar de contener a la gente y tratar de llevarla hacia un lugar de que no se genere mayor drama del que hoy estamos atravesando. Pero allí se lo escuchaba de alguna manera alentando a la gente a que incumpla las disposiciones, que asista al templo y demás. Vamos a ver si lo podemos tener, si no, podemos marcar la pausa. Está en eso el DIR, ¿eh? Está en eso. Y claro, lo que pasa, Martín, trato un poco de entender la psicología. Claro, ellos son los médicos del alma, ¿sí? Por eso a lo mejor basándose en eso, él está diciendo, bueno, la iglesia es esencial al nivel de una clínica. Pero claro, vos imagínate cuánta gente había ahí reunida, ¿sí? Y en estos momentos de pandemia es un lugar de contagio, ¿sí? Pero bueno, a ver si lo... Bien, ahora sí lo tenemos al pastor Raúl Sassaroli. ¿Qué tal, pastor? Buen mediodía. Bueno, buen mediodía, digamos. Bueno, compartíamos las imágenes, compartíamos también parte de su palabra, de lo que ha sido, bueno, la celebración religiosa que usted realizó ayer por la tarde, momentos antes de que lo desalojaran y lo detuvieran. ¿Se arrepiente de haber, bueno, incumplido con las normativas, a pesar de las advertencias, seguir con el templo abierto? ¿Qué evaluación hace sobre lo que pasó ayer? Mire, yo le voy a empezar diferente. Nosotros desde un primer momento le dijimos a nuestra congregación que la iglesia no se cierra porque es esencial.
en realidad todo trabajo es esencial. No sé quién decide qué es esencial y quién no, y qué no. Pero la iglesia jamás en la historia, soy profesor de historia aparte de pastor, jamás ninguna plaga, peores que esta, ni guerras, cerró. Porque la iglesia es esencial para el que tiene una enfermedad, esencial para el que murió, esencial para el que perdió su trabajo, esencial para que la gente no se siga drogando, no se suicide. O sea, la iglesia es un hospital espiritual, o debería serlo, y es esencial. Pero yo creo que todo trabajo que nos da de comer es esencial, y creo que con la actitud firme de varios curas y pastores en el país, que no estamos dispuestos a cerrar la iglesia, estamos diciéndole al gobierno que ese no es el camino, ni sanitario ni económico, porque sanitariamente tampoco ha funcionado, estimado periodista. O sea, ahora, pastor, no tenemos buenos resultados. Sí. Y estamos produciendo una pandemia económica. Pastor, ahora, ¿cuánta gente se congregó ayer en su iglesia? Se congregó el 10% del lugar, o sea, nosotros tenemos un lugar ampliado justamente por las medidas. Desconocíamos esto que iba a suceder el viernes a la noche, lo hicimos antes, por la fiesta de Pentecostés que se festeja en todo el mundo. Pero ayer habrá habido, no sé, entran 1000 personas, habrá habido 50 personas, o sea, con distancia, con protocolo. O sea, en los programas de Tinelli, si usted los vio, yo no los veo. No, yo tampoco. Pero me dicen que hay más gente. Pero no importa, o sea, ese no es el punto. El punto es cómo vamos a encarar una pandemia. Por ejemplo, algunos medios de la ciudad han dicho que soy antivacuna y antipandemia. Es mentira. Yo soy presidente, además de una fundación, que desde el año pasado, en abril, en todo Latinoamérica hemos atendido a miles de pacientes con tratamiento contra el COVID con excelente éxito. Lo que pasa es que este gobierno sigue la OMS y sigue otras medidas. Bueno, pero no es cierto que somos antipandemia. Nosotros hemos tratado a la gente y no se nos ha muerto la gente. Y al gobierno se le muere todos los días gente. Entonces habría que revisar también la parte sanitaria, me parece. Y cuando no es solo un tema que, religioso. Cuando ¿vio? usted dice que los hemos tratado, ¿a qué se refiere? Porque ahí está tocando ¿Cómo? la parte médica. No le entendí, pastor. Cuando usted dice nosotros... Claro, nosotros tenemos una fundación con médicos que damos tratamientos exitosos contra el COVID. O sea, nosotros no negamos la pandemia. Bueno, pero la verdad, no sé por qué los medios dicen que somos antipandemia, antivacuna. Mi papá era químico. Nosotros somos pro vacuna, pero esta vacuna está en fase 3 y es transgénica. Entonces, estamos en contra de la vacuna deshonesta, no de la vacuna honesta. Sí, me gustaría volver al hecho... Hay que hablar con propiedad. La gente habla sin saber. Sí, nos gustaría volver al hecho puntual, porque muchas de las cosas que usted está esbozando son cuestionables desde otro punto de vista. Usted tiene una mirada y de acuerdo a los médicos, a los especialistas que usted sigue, tiene una mirada, pero hay otra mirada que tiene que ver con la ciencia, con las miradas que aceptan los gobiernos y demás, que no coinciden con lo que usted piensa. Pero volviendo al hecho puntual de lo que sucedió hay ayer. diferentes miradas. Yo no digo que no las haya. Digo que uno no es anti porque piense diferente. Justamente eso es lo que yo digo, señor periodista, que no hay que catalogar de anti a alguien que piensa diferente. Bueno, y como pastor que tiene que guiar a un rebaño, ¿no cree que es contradictorio que usted esté incitando de alguna manera que la gente viole las normativas que como sociedad deberíamos cumplir para tratar de evitar un drama mayor? Incitando, por ejemplo, que la gente vaya al templo cuando podría seguir la celebración a través de Internet. Nosotros hemos visto que usted las misas las retransmitió a través de Internet. ¿Por qué? Porque como pastor me debo primero a Dios, no al Estado. La cabeza de la iglesia no es el Estado, es Cristo. Y la iglesia jamás cerró y jamás se dejó cerrar por el Estado. Bueno, pero su iglesia funciona dentro de... El segundo punto que usted dice... Su iglesia funciona dentro de un Estado de Derecho. De un Estado de Derecho, de un territorio... El segundo punto sanitario que usted dice, el Estado de Derecho está sujeto a los derechos internacionales. Y nosotros tenemos el derecho de reunión y el derecho de profesar la fe. Con respeto, con distancia, como lo hemos hecho. En cambio, en otras ocasiones, ni el gobierno ha respetado ni los derechos de la Constitución, ni las distancias que ellos habían propuesto. Pero en todo caso, pastor, si usted entiende que es inconstitucional algo, que se está violentando un derecho, debería acudir a la justicia y que sea la justicia la que dirima y le dé la razón para que usted se reúna. Por supuesto. De forma adrede, realizar una reunión, comprometer la salud pública de todos.
Lo vamos a hacer, vamos a recurrir a la justicia. Pastor, ¿y qué va a hacer? ¿Va a seguir abriendo la iglesia y convocando a la gente? Por supuesto, lo vamos a seguir abriendo y vamos a hacer un amparo y vamos a dejar bien en claro que no hay que violar la Constitución y no hay que violar el derecho de transitar, el derecho de comerciar, el derecho de existir, de vivir. Porque yo le hago una pregunta a ustedes que son periodistas. A mí me toca continuamente ver gente llorando porque no puede trabajar. Y yo les pregunto, en un país con un 50% de pobres, ¿le parece correcto un confinamiento de sanos? Porque también podemos discutir a nivel sanitario, esto lo han hecho grandes especialistas, si el confinamiento de sanos ha sido un resultado exitoso. Entonces, cuando confinamos los sanos, estamos entrando también en un problema económico, pero tampoco tenemos un gran resultado sanitario. Nosotros somos uno de los países más complicados del virus, así que con 9 meses, habiendo sido uno de los países con más cuarentena, con 9 meses de cuarentena, tenemos resultados desastrosos. Bueno, estamos entrando en otro plano del debate, pero bueno, no, ya para ir cerrando, Pastor, usted dice que va a abrir la iglesia y va a seguir convocando gente. ¿Lo van a volver a detener? Mire, no estoy acá para pasarla bien, estoy para decirle a la gente lo que tiene el derecho de hacer. Ahora, esto ha sido la única iglesia que ha abierto sus puertas en la ciudad. Y a nivel país, no lo sé. ¿las iglesias de su mismo credo han abierto también? No me preocupo por los demás, me preocupo por lo que yo entiendo y algunos más entendemos que es el derecho constitucional y el derecho internacional de creer y tener la libertad de culto. Le estoy preguntando para saber, ¿otras iglesias de su mismo credo en el país abren sus puertas también y hacen como usted? Sí, por supuesto. No somos muchos, pero va a ir creciendo. ¿Y sabe qué pasa? Hay mucha cobardía, aún en ustedes, en los periodistas, en no reconocer lo que está pasando. Está pasando algo muy grave en el país y no están reaccionando, ni el país ni los periodistas. Bueno, nosotros podríamos decir que hay también en algunos casos irracionalidad para entender el problema, Pastor, también, como usted nos acusa de cobardes. Claro, perfecto. Bueno, me llama la atención. Yo creo que ustedes se exponen a un punto medio, están en el medio, pero ustedes tienen que ver las estadísticas, como buen periodista. ¿Cuáles son las estadísticas? De todas las preguntas que yo le hice en cuanto a los resultados de una cuarentena tan estricta, ¿cuál fue la estadística? Bueno, Pastor, las estadísticas, los números que acabamos de leer dicen que está colapsando el sistema. Entonces, por eso se han tomado todos los días de confinamiento. O sea que no resultó. Vamos a hacer lo mismo. ¿Qué dijo Einstein? Einstein dijo, no hagan lo mismo si quieren un resultado diferente. Pastor, vamos a seguir discutiendo al infinito sin llegar a ninguna conclusión. La conclusión es acá que usted va a seguir abriendo las puertas de la iglesia y convocando a la gente. Pastor, gracias por su tiempo. Sí, yo voy a seguir haciendo pensar a la gente. Gracias. Adiós. Escúchame, no nos puede decir nosotros cobardes, es un pastor, estamos hablando en el ámbito del respeto, ¿sí? Que se supone que si es un pastor tiene que respetar. En la evaluación de la estrategia sanitaria del gobierno, si hubo más o menos muertos. Lo que tengo que entender es que una persona que supuestamente guía a su rebaño tiene que tener una postura centrada para que las cosas no se desmadren más. ¿Y sí? Y no parece haber, claro, porque una mirada desde ese punto de vista, ¿no? No. Aparte, imagínate que no hay vacunas, están pidiendo que la gente no circule. Aparte lo han planteado por esta semana, ¿sí? Bueno,